Muy buenas a todos, el día de hoy presentaremos el capítulo 5 del libro La extraña lógica de los grafos aleatorios, el cual se enfoca en la desigualdad de Jenson. Nuestro grupo está conformado por Duván Albarracín, Iván Lemus, Miguel Ortiz, Cristian Mantilla y quien les habla, Hubert Tovar. En primer lugar, les presentamos la tabla de contenidos que abordaremos, en la que nos enfocamos en una primera instancia en los fundamentos de la desigualdad de Jenson en su aspecto teórico, intentando en lo posible hacer el uso de ejemplos para luego finalizar con una breve descripción de posibles aplicaciones. En esta primera sección estableceremos los conceptos principales que componen la desigualdad de Jenson. Pero primero estableceremos un poco de contexto para los elementos que forman parte de dichas definiciones. En primer lugar tenemos omega como un conjunto finito de elementos, donde cada elemento tiene una probabilidad P sub E de pertenecer a un subconjunto R de omega, siendo estos eventos que pertenezcan a R mutuamente independientes con eventos que pertenezcan a omega. De aquí podemos seguir definiendo A sub I como un subconjunto de los subconjuntos posibles de omega, donde podemos ver que es posible que estos subconjuntos se superpongan. Y definimos BI como el evento en el que I está contenido en o es igual a R, siendo la probabilidad de dicho evento P sub I. Ya teniendo este contexto, podemos establecer las siguientes definiciones. La primera, si tiene a B como el evento en que no se cumple ningún evento BI. Segunda, si tiene a M como el producto de las probabilidades de la negación de BI, donde M sería igual a la probabilidad del evento B si los eventos BI fueran independientes, algo que, como verificamos en el contexto, no se puede afirmar. 3. Mu es la suma de todas las probabilidades de los eventos BI. 4. Se establece una constante delta minúscula, tal que toda probabilidad B sub I sea menor o igual a la constante. 5. Se establece la dependencia entre eventos con el símbolo similar a o equivalente a A, donde si se dice que I es similar a J, con I y J pertenecientes al conjunto de índices, se quiere decir que los subconjuntos A sub I interceptado con A sub J son diferentes de vacío o que se superponen. 6. Delta mayúscula se declara para tener una medida cuantitativa de dependencia, donde se define como la sumatoria de las probabilidades conjuntas de los eventos BI y BJ, tal que estos eventos sean dependientes entre sí. Una vez planteadas estas definiciones, podemos hablar del teorema 5.0.4, el cual establece una cota inferior y superior para el valor de probabilidad del evento B, donde la cota inferior es m y la cota superior es m por e a la delta mayúscula sobre 2 por 1 menos la delta minúscula. Para entender mejor la aplicación de este teorema en el contexto de los grafos aleatorios, planteamos una situación. En este caso definimos omega como el conjunto de arcos potenciales de un grafo aleatorio, donde cada elemento perteneciente a omega tiene una probabilidad P sub E igual a P. Esto para que R sea el conjunto de arcos del grafo aleatorio. De aquí se elige un nodo X perteneciente a dicho grafo para ser utilizado en las siguientes definiciones. Continuamos dejando que el conjunto de índices I varíe su rango entre todas las parejas de nodos posibles, exceptuando aquellas que contengan al nodo X previamente definido. Estas parejas representan un arco. Luego, por cada pareja YZ definimos el conjunto A sub YZ, que se compone de tres parejas XY, XZ y YZ. Esto para definir el evento B sub YZ como el evento que los nodos X, Y, Z formen un triángulo, tal que por la definición de B, este sea el evento en el que X no forma parte de ningún triángulo. Una vez planteada esta situación, podemos ser más específicos y definir la probabilidad P asociada al grafo aleatorio como n a la menos 2 tercios más epsilon, donde epsilon se encuentra entre 0 y un quinceavo. Y establecemos delta minúscula como la probabilidad de que el conjunto A sub YZ ocurra, la cual a su vez es igual a P a la 3, ya que ese conjunto se basa en tres arcos. Por último calculamos M,
basándonos en su definición, cuyo resultado nos da lo visto en pantalla. A partir de aquí nos damos cuenta que para los casos en que dos arcos comparten un nodo, podemos simplificar el valor de m. Pero ¿qué tan comunes son estas parejas? Bueno, tenemos que hay del orden de O a la n a la 3 posibles parejas de este tipo, donde por cada evento conjunto B sub y z, B sub y, z' se requiere que sus 5 arcos estén presentes en el grafo aleatorio con una probabilidad de p a la 5. Esto nos lleva a una conclusión interesante. Podemos definir delta, que recordamos es una medida cuantitativa de dependencia, como el orden de O a la n a la 3 por p a la 5. Esto debido a las características ya mencionadas. Ya con esta definición, si despejamos la probabilidad para el valor de epsilon definido entre 0 y un quinceavo, tenemos que delta termina como orden constante o 1. Como pueden observar, esto lo verificamos rápidamente para un valor de epsilon cercano a un quinceavo. Ya teniendo este desarrollo, nos interesan los casos en que ambas deltas son del orden O1. Esto debido a que, recordando la cota superior del teorema 5.0.4, tenemos que consiste solamente de m multiplicada por e a la delta mayúscula sobre 2 por 1 menos delta minúscula, la cual para órdenes de O1 tiende a 1. Esto nos permitiría definir a m como similar a la probabilidad de b y a su vez despejar m usando dicha probabilidad. Esto nos da un resultado de m asintótica a e a la menos mu. Debido a esto podemos definir m del orden de n a la menos c para cualquier constante c. En particular, si definimos m del orden de n a la menos 1 y definimos un evento e como el evento en que todo vértice forma parte de un triángulo, como cada vértice tiene una probabilidad m o a la menos 1 de no pertenecer a un triángulo y hay solamente n vértices, se tiene que el evento e se cumple casi siempre, ya que, como pueden observar, la probabilidad de que dicho evento no se cumpla va a ser siempre menor o igual al número de vértices por el orden de n a la menos 1, lo cual termina siendo de orden 1. Esta aplicación puede parecer muy enfocada o puntual, y en parte lo es. Para una generalización de este concepto, los dejo con mi compañero Iván. En la sección anterior se aplicó la desigualdad de Janson a la extensión. Cada vértice se encuentra en un triángulo, pero ese solo es un ejemplo de las extension statements. Por lo tanto, en esta sección se demostrará que la desigualdad de Janson podrá ser generalizada para otras extensiones R, H, pero primero será necesario añadir algunas restricciones importantes. Primero recordaremos algunos conceptos que ya se han definido en capítulos anteriores. En la sección 1.3 se abordó la definición de extension statements, la cual informalmente es: cada vértice R puede extenderse a una copia de H con los vértices R en posición designada, excepto las aristas entre las raíces no cuentan y la copia de H puede tener aristas adicionales además de las de H. Y aquí tenemos algunos ejemplos como todo vértice se encuentra en un triángulo, cada par de vértices está conectado por un camino de longitud 6 y todos tres vértices tienen un vecino en común. En la sección 4.1 se encuentra la definición 4.1, la cual enuncia: el type de un rooted graph R,H es el par V, E, donde V es el número de vértices que no son raíces y E es el número de aristas de H que no tienen ambos vértices en R. Y también tenemos la definición de una subextensión que es, suponiendo R contenido en S y S contenido igual a V de H, se llama R,H de S una subextensión de R,H. Tendremos una primera definición como restricción, la que nos dice: un rooted graph R,H es balanceado si el maximal ratio E' sobre V' entre todas las subextensiones R,H de S con V', E' el type, se logra para R,H en sí mismo y es estrictamente balanceado si ese radio se logra solo para R,H. Cuando R es un conjunto vacío, se reduce la definición 1.2, la cual generaliza la definición a grafos H. Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, podemos llegar al núcleo de la sección, el teorema 5.1.1. Siendo R,H estrictamente balanceado con type V, E y sea A igual a V sobre E, siendo P igual a N elevado a la menos A más epsilon con epsilon positivo,
Entonces la extensión R,H se tiene casi seguro en el grafo aleatorio. Para probar el teorema 5.1.1, fijemos una selección de raíces x igual a x sub 1 hasta x sub r, donde x sub r es la cantidad de raíces. Los x sub i son distintos vértices del grafo aleatorio. Para y igual a y sub 1 hasta y sub b, donde v es la cantidad de vértices, sea b sub y el evento que y forma una extensión R,H sobre x. Vamos a tener b igual a la conjunción del complemento de b sub y, el evento que no hay extensiones R,H sobre x. La conjunción se realiza con y sub j distintos entre sí. Puede suceder que dos y, que son permutaciones del otro, den tautológicamente el mismo evento. Como cuando en la sección anterior decíamos x, y, z es un triángulo y x, z, y es un triángulo, donde tomaremos solo una y de cada equivalencia. Teniendo en cuenta lo anterior, existe una cantidad de aproximadamente c por n a la v por p a la e de diferentes y. Tendremos la probabilidad de b sub y igual a la p a la e, que es ciertamente del orden 1, por lo tanto, tendremos que m va a ser aproximadamente 1 menos p a la e, todo elevado a la c por n elevado a la v, que es aproximadamente e elevado a la menos c por n a la v por p a la e, que es aproximadamente e elevado a la menos c por n elevado a la e por epsilon, donde c es la constante de simetría. Y este término rápidamente converge a cero. Ahora ya haremos delta. Hagamos una suposición de que epsilon es pequeño. Por definición, escribimos delta igual a la sumatoria de la probabilidad de la conjunción de b sub y b sub z. Como la suma sobre y igual a y sub 1 hasta y sub b y z igual a z sub 1 hasta z sub b, de modo que las extensiones tuvieran al menos una arista en común, suponiendo que y, z tienen la misma cantidad de b vértices. Como en un principio excluimos los casos en los que los eventos b sub y b sub z son tautológicamente idénticos, el evento, la conjunción de b sub y conjugado b sub z debe requerir por lo menos e más 1 aristas. Por lo tanto, tiene la probabilidad de a lo sumo p elevado a la e más 1. Hay una cantidad de n a la b parejas, y, z, con el que podríamos pensar que tiene b grados de libertad, y su contribución a delta está limitada desde arriba por el orden de n a la b por p elevado a la e más 1, que es igual al orden de n elevado a la e más 1 por epsilon menos a. Para un epsilon pequeño el exponente es negativo, y por lo tanto la contribución es del orden 1. Ahora supongamos que y, z tienen t coordenadas en común, aunque las coordenadas no tienen por qué estar en la misma posición. Debemos tener t mayor a 0, ya que de lo contrario la probabilidad de la conjunción de b sub y b sub z no se contaría en delta. Supongamos que su superposición tiene t vértices y e sub t aristas. Entonces b sub y conjugado b sub z es una extensión con 2 por b menos t vértices y 2e menos e sub t aristas. Hay una cantidad del orden de θ de n elevado a la 2b menos t pares, tal que cada vértice nos cuesta un grado de libertad. Por lo tanto, la contribución a delta está limitada desde arriba por el orden de n elevado a la 2b menos t menos 2 por e menos e sub t por el factor de a menos epsilon. Podemos reescribir el exponente como 2e menos e sub t por epsilon menos t menos e sub t por a. El supuesto de que R,H es estrictamente balanceado nos dice que e sub t sobre t es menor a e sub b, e sobre b, que es igual a 1 sobre a. Así que t menos e sub t por a es positivo. Así que para epsilon pequeño el exponente es negativo y la contribución a delta es del orden 1. Tenemos un número finito de condiciones en epsilon, así que podemos escoger epsilon pequeño para que se satisfagan todas. Entonces cada uno de los números finitos de types de superposición contribuyen del orden 1 a delta y por lo tanto delta es igual al orden de 1. Esta condición asegura que la desigualdad de Jansson da una fórmula asintótica. Finalmente m, como se calculó anteriormente, es polinomial del orden n elevado a la menos r, con r el número de raíces. Por lo tanto, la probabilidad de la disyunción del complemento de b se tiene casi seguro, y esa es precisamente el evento de la extensión R,H. Bueno, una vez visto estos términos anteriores, nosotros llegamos a lo que son los conteos de extensiones o counting extensions en inglés.
Este segmento particularmente nos permite mostrar que bajo ciertos criterios es posible acotar sintácticamente los conteos de las extensiones para todos los puntos raíz. Pero ¿a qué tipo de conteo nos referimos? Uno de estos en particular es el número de triángulos que contienen un vértice específico. Esto es más evidenciable cuando nosotros tenemos que el grafo generado se refiere a un grafo completo. Cuando nosotros fijamos un vértice X, definido acá como el vértice rojo, nosotros podemos ver que van a existir varios triángulos que lo contienen, acá denotados con las aristas en verde. O de igual manera nosotros tenemos el conteo del número de caminos de longitud 5 o longitud n en particular, que contienen dos vértices específicos. Aquí tenemos el camino U a B y A a B, que contienen los vértices rojos. Esto será de nuestro interés particularmente para cuando hablemos de las aplicaciones del teorema. Ahora bien, entrando más formalmente a lo que se habla dentro del libro, nosotros tenemos unas suposiciones iniciales. Denotamos P, que es nuestra probabilidad, como n a la menos alfa, alfa siendo valores 0 o 1. Tenemos RH como una extensión segura, en la cual se han hablado en capítulos anteriores de las extensiones, que está en relación con alfa y es de tipo BE con R raíces. Dado esto, nosotros podemos denotar que para todo vector de raíces x, x1, xr, nx va a ser el número de extensiones RH que podemos tener. Entonces, dada esta denotación, podremos definir un μ, que va a ser nuestro valor esperado de nx, que lo vamos a definir como aproximadamente n a la b menos c por alfa. Este es un valor bastante importante que vamos a tener en cuenta para más adelante. Con estas suposiciones nosotros llegamos a lo que es el teorema 5.2.1 que nos plantea el libro. Y nos dice que dada esa extensión segura RH y los valores que nosotros ya planteamos para alfa, P, B, E, R y μ, casi por seguridad nosotros vamos a tener que nx, es el número de extensiones, va a ser su valor esperado μ. Pero ¿cómo nosotros podemos sustentar este teorema? Principalmente lo hacemos con una reducción matemática suponiendo de que la extensión RH es mínimamente segura y que el teorema se mantiene para esta extensión. Nosotros podemos empezar a extrapolar y pues al descomponer nuestro conjunto R, nosotros podemos entenderlo como una contenencia de subconjuntos RI. Aquí iniciamos con R0, R1, sucesivamente hasta tener el conjunto completo de vértices H. Así lo que nosotros podemos denotar es que para cada RI menos 1 RI vamos a tener una extensión segura. Así que para cuando nosotros hagamos una elección de nuestro vector X, particularmente si iniciamos con R igual a R0, nosotros podemos extendernos al siguiente conjunto dada la contenencia. Podemos extendernos a R1, luego nos extendemos a R2 consecutivamente hasta alcanzar RT, que es los vértices de H. Y pues con esto nosotros tenemos que el resultado se mantiene para la extensión completa de RH. Aquí tenemos un ejemplo del teorema en el cual podemos aplicarlo. Inicialmente tenemos alfa como un valor que está entre 1/2 y 2/3 y vamos a definir que para un vector x de raíces x1, x2, nx va a ser el número de tripletas y1, y2, z, tales que vamos a existir un camino entre x1, y1, y2, x2 y z, y1 van a ser adyacentes. Como podemos ver acá, son dos valores. Como podemos ver acá, tenemos dos premisas, la premisa del camino y la premisa de la adyacencia. Nosotros podemos atacar cada una de estas de manera independiente y aplicar el teorema. Para la premisa del camino tenemos que para cada x1, x2 vamos a tener n al cuadrado por p elecciones de y1, y2 a las cuales tendremos el camino. Aquí podemos ver una estructura de qué es lo que queremos lograr, nuestros vectores raíces x1, x2 y el camino que tenemos con y1, y2. Haciendo pues el respectivo reemplazo de valores, nosotros tenemos que dar nuestra suposición al teorema P es igual a n a la menos alfa. Acá tenemos un P al cubo, entonces va a ser n a la menos 3 alfa, y al reemplazar en términos de n acá P, nosotros tenemos n a la 2 menos 3 alfa. Este es un valor bastante curioso, pues se nos asemeja a lo que es el valor esperado de nx, que es μ, n a la b menos e por alfa. Y que recordemos que lo que nos denota b es el número de vértices que no son raíces. Acá tenemos dos vértices no raíces y e es el número de aristas en las cuales los dos nodos no son raíces.
Acá tenemos 3 aristas de ese tipo. Entonces tenemos el teorema. Acá tenemos el recordatorio de que μ es igual a n a la b menos c por alfa, y de que el teorema nos indica que nx va a ser aproximadamente ese valor esperado. La segunda premisa, la premisa de la adyacencia, corresponde a que pues para cada y1 nosotros vamos a tener np elecciones de z, tales que z y van a ser adyacentes. De acuerdo a las extensiones de capítulos anteriores, nosotros podemos entender y1 como una raíz y z como un nodo raíz, y pues tenemos la relación entre ellos dos de adyacencia. Así que reemplazando nuevamente, nosotros vamos a llegar al valor de n a la 1 menos alfa, un nodo no raíz y una arista que entre dos nodos no raíces. Y pues con eso podemos llegar entonces a la generalización total, que es que tenemos el camino y la adyacencia entre y1z, y pues podemos multiplicar los dos valores que nos van a llegar a dar el valor de n a la 3 menos 4 alfa, y pues para verificar vamos a tener 3 nodos que no son raíces, y1, y2z, y 4 aristas entre los nodos para los cuales ambas no sean raíces. Y aquí lo tenemos. A continuación lo dejo con mi compañero, que va a seguir hablando acerca de las extensiones, de los conteos de extensiones. Bueno, continuamos con la definición 5.2, que nos dice que una familia F de extensiones Y de X en RH, siendo RH un grafo con raíz, a esa familia se le llama disyunta si no existen dos Y1, Y2 que pertenezcan a esta familia que tengan una coordenada en común, incluso si las coordenadas están en diferentes posiciones, si no se sobrelapan. Ahora, se le llama disyunta máxima si no hay un F', siendo ese F' un superconjunto de F, F está completamente contenido en F', que también sea una familia disyunta sobre este mismo grafo y sus extensiones. Ahora bien, hacemos unas suposiciones. Decimos que hacemos que el grafo, este grafo que les digo, es mínimamente seguro y que epsilon sea positivo. También, como se hizo anteriormente, se definen estas expresiones, como se hizo antes, y hacemos que x sea una r tupla, una tupla de tamaño r del grafo aleatorio G que tuvimos antes. Dicho esto, afirmamos que la probabilidad de que hay una familia disyunta máxima f del grafo y sus extensiones, donde tiene un tamaño i, la familia, y este tamaño está acotado superiormente por 1 menos epsilon por mu o inferiormente por 1 más epsilon por mu. Nuestra probabilidad es de orden, bueno, está acotada inferiormente por n a la menos r, como dice aquí. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Pues bien, vamos a probarlo. Entonces, tenemos Cn, C por n a la b, potenciales de las extensiones de y del grafo con raíz, cada una con una probabilidad p elevado a la e, y teniendo esto, definimos μ como el producto entre los potenciales del grafo y sus extensiones y la probabilidad de cada uno, como vemos aquí en esta expresión. Ahora, dicho esto, entonces el número esperado de f de la familia es a lo sumo esta expresión que tenemos aquí, una cota superior, que nos dice que la combinatoria entre el número de potenciales del grafo y el tamaño de la familia multiplicado por p elevado a la i al tamaño es menor o igual que el μ elevado al tamaño sobre el factorial del tamaño. Ahora bien, ¿qué pasa con los diferentes tamaños, los diferentes valores de i de la familia? Pues bien, cuando i es mayor a 3 por μ, se utiliza la fórmula de Stirling. Esta fórmula es utilizada para aproximar factoriales muy grandes, especialmente muy grandes. Pero nosotros creímos que el propósito de nuestra exposición se sale de lo que tendría que ver una explicación un poco más profunda acerca de la fórmula. Entonces, para aquellos que estén interesados en ver y
ilustrarse un poco más sobre el tema, pues les dejamos un link aquí en el video con varias fuentes para poder seguir con la fórmula. Entonces, utilizando la fórmula, logramos así esta expresión que tenemos acá, una nueva cuota. Ahora bien, ¿qué pasa cuando i es menor o igual que 3 por μ? Pues bueno, entonces decimos que f es un maximal, entonces no pueden haber extensiones dentro del grafo con raíz en los vértices de n', siendo n como definida como n menos r menos i por b. Ahora bien, sabiendo que μ tiene una cota superior de n elevado a la b menos e por alfa, esta cota y este μ es muchísimo más pequeño que n, haciendo o pues creando así la relación que vemos acá entre n' y n. Ahora, decimos que la probabilidad de que no haya extensiones entre los n' vértices del grafo con raíz es esta expresión que tenemos acá, donde menos μ prima es el número esperado de estas extensiones de las que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Siendo que tenemos estas dos relaciones entre n' y n, y μ' y μ, se puede reescribir esta expresión que tenemos aquí, la podemos reescribir como esta, utilizando el μ elevado a la i. Así, entonces, diciendo que el número esperado de f con un tamaño i está limitado, recordando que f es la familia, está limitado por esta expresión. Sería exactamente la que teníamos, dividida por el factorial del tamaño de la familia. Ahora, si parametrizamos i y lo definimos como y por μ, y volviendo a aplicar la fórmula de Stirling, nos queda esta expresión que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? Que esto que está dentro del paréntesis, e elevado a la y menos 1 por y a la y, alcanza un máximo, encuentra su máximo en y igual a 1, cuando y es igual a 1. Haciendo que, bueno, generando que hayan dos expresiones nuevas, dos relaciones entre y y epsilon, que son estas dos que tenemos acá. La primera nos dice que y es menor, estrictamente menor que 1 menos epsilon, y 1 más epsilon es menor que y a su vez es menor que 3. Entonces, en estas dos, teniendo estas dos relaciones entre y epsilon, decimos que hay una cota exponencialmente pequeña y es inferior. Con esto, dando como concluido la afirmación de que teníamos la probabilidad, tenía una cota inferior, estaba acotada inferiormente por n elevado a la menos r. Ahora, ¿qué nos dice el teorema 5.2.6? Nos dice que teniendo un grafo RH seguro, siendo este RH un grafo con raíz, y estas expresiones definidas como en el teorema 5.2.1, tenemos ahora un K que está definido para todos los X, que son XY, X1, X2 hasta XR, con distintos vértices, de distintos vértices del grafo aleatorio que tenemos G. Y todos los vértices restantes de K definidos como W1, W2 hasta WK. El número de extensiones de Y del grafo con raíz que no incluye ninguno de los Z sub J es asimbiótico para μ. Muy bien, los dejo con mi compañero Miguel, que seguirá con la siguiente sección. En esta sección veremos el concepto de extensión genérica, una modificación de las extensiones. Primero que todo debemos definir un número alfa positivo y fijo. Como ya sabemos, este alfa es utilizado como ayuda para definir el parámetro P de un grafo aleatorio G y n, P. Y un número t entero positivo que está relacionado, y como veremos más adelante, con el concepto de T-closure de capítulo 4, y es utilizado para realizar una prueba relacionada con el
concepto de extensión genérica. Como acabo de decir, una extensión genérica es una modificación del concepto de extensión. Como podemos ver, parte de que y es una extensión RH de X. Sin embargo, se tienen dos condiciones adicionales para que Y sea una extensión RH genérica de X. La primera condición adicional es que no hay arcos adicionales. Normalmente una extensión Y RH de X puede tener arcos adicionales, además de los requisitos que se tienen de los arcos entre X, Y entre los Y's. Sin embargo, el concepto de extensión genérica prohíbe que hayan arcos adicionales. Adicionalmente, se tiene que si existe otra extensión Z con S vértices con S menor o igual que T, Z no tiene arcos en común con Y. La intención detrás del concepto de extensión genérica es que Y es una extensión RH de X, pero no tiene ninguna otra relación con X. Como acabamos de ver, Y no tiene más arcos, no tiene arcos adicionales, además de los requisitos de la extensión. Y tampoco tiene arcos en común con otras extensiones Z, RH de X. Ahora veamos el teorema 5.3.1 de las extensiones genéricas, el que dice: si RH es segura, el grafo con raíz RH, entonces es casi seguro que cada X del grafo aleatorio, Gn, tiene una extensión de genérica Y. Recordemos qué significa que RH sea segura. Primero que todo, es seguro relativo al parámetro alfa. Es decir, con otro número de alfa, con otro valor de alfa, puede que RH deje de ser segura. Cuando RH es segura, significa que es casi seguro que ocurra en el grafo Gn, Esto es un punto de partida y, como veremos en la prueba, nos da algo de intuición para que este teorema sea cierto. Ahora vemos la prueba del teorema 5.3.1. Partimos de que R,H tiene un tipo B,E. Como ya sabemos, B es el número de vértices que no son parte de la raíz y E es el número de arcos que son entre miembros no exclusivamente de la raíz. Ahora, para cualquier X, sea W1 hasta WL, los vértices de la clausura T más U, X de X, sin tener en cuenta X. Como podemos ver, esto es un conjunto y está relacionado con el concepto de clausura del capítulo 4 y, como fue mencionado previamente, con el número entero T, y donde U simplemente actúa como una variable de holgura. Ahora, por el teorema 4.3.2 de clausura finita, podemos acotar L por arriba, de tal manera que L es menor o igual que K. Y K solamente depende de R, el número de vértices de la raíz, T más U y alfa, pero no de X. Por el teorema 5.2.6 hay omega n a la b, PE, RH extensiones Y, sin ninguno de los W. En el capítulo 4 vimos que la clausura está relacionada con extensiones rígidas de X. Y por el teorema 5.2.6 acotamos por arriba y por abajo el número de extensiones que no tienen ninguno de los W. Ahora, podemos acotar por arriba el número de Y que no son T genéricas. Esto puede suceder fallando en la primera condición, es que hayan arcos adicionales, XY, YJ o YJ, YK. En este caso, Y sería una extensión R, H más de X con tipo B, E más. Y E más sería estrictamente mayor que E, pues hay arcos adicionales. Esto no puede tener ninguna subextensión rígida, ya que
ninguno de los y es igual a los wj. Y por la propiedad 4.1.7, r, h más es segura. La propiedad 4.1.7 indica que r, h más es segura, pues no tiene ninguna subextensión rígida. Ahora, por el teorema 5.2.6, hay O grande NB P a la E más y extensiones como esta, que fallan ser T genéricas. Y nótese que esta expresión es igual a O chiquita N a la B P a la E. Y adicionalmente, otra manera de fallar ser T genérica es si hay una extensión con a lo sumo T vértices, no raíces. De esta manera habría un Z, extensión rígida de H, H1, minimal, en el sentido que no tiene subextensiones rígidas. Es decir, es la mínima extensión rígida. Y no hay subextensiones rígidas de esta extensión. Y sea B1, E1 el tipo de H, H1. De tal manera que B1 menos E1 alfa menor que 0. Podemos identificar que esta es concretamente la definición de una extensión rígida respecto a alfa. Ahora, supongamos que R, H1 es segura. Por la propiedad 4.1.7, que ya vimos previamente, existe una subextensión rígida R, H2. Y así, B, los vértices de H2, estarían contenidos en la clausura T de R, de tal manera que H2 no tiene ninguno de los Y. De acuerdo a la propiedad 4.1.12, BH, BH2 unión BH menos R es rígida. Y por minimalidad, como fue visto previamente, BH2 unión BH menos R es todo BH1. Es decir, BH2 son precisamente los X y Z, y Z es una extensión rígida de X. Ahora, consideremos Y una extensión de X, Z con tipo B, E más. E más es estrictamente mayor que E, ya que pues, críticamente debe haber al menos un arco CKYJ adicional a L de la extensión Y de X. Y como discutido previamente, no pueden haber subextensiones rígidas y por lo tanto es una extensión segura. Y hay O grande N a la B, P a la E más, que es igual a O chiquita NB, P a la E de tales Y. Es decir, ya tenemos acotado cuántos Y pueden fallar ser genéricos. Ahora, dado cualquier X, por el teorema de clausura finita, hay O grande E1 de estos Z. Y se vuelve a confirmar O chiquita de N a la B, P a la E, yes. Y ahora, Y puede fallar ser T genérica en un número agotado de veces, y hemos visto que por cada manera, ya sea por tener arcos adicionales o tener arcos en común con un Z, cada una tiene O chiquita de N a la B, P a la E, tales Y. Y Y puede fallar ser T genérica en un número agotado de veces, como acabo de repetir. En este acotado por esta expresión. De esta manera, como están acotados el número de tales Y que pueden fallar ser T genéricos, hay al menos un Y T genérico. De hecho, está acotado por abajo de grande teta de N a la B, P, E, tales Y. Ahora veremos con Cristian posibles aplicaciones de estos conceptos. Bueno,
Ya finalizando con la exposición, nosotros llegamos a lo que son las posibles aplicaciones. En este segmento hacemos mucho referencia a lo que son los conteos de las extensiones que teníamos en el segmento 5.2 del libro. ¿Por qué? Porque con esto nosotros teníamos la posibilidad, dado de que la inigualdad de Jenson nos permitió acotar esos valores, de saber cuál es el número de triángulos en una red que contiene un nodo en específico. Esto, ahondando un poco más en aplicaciones, nosotros podemos encontrar que las aplicaciones de contar triángulos nos da una medida de cuál es el coeficiente de clustering y cuál es la razón de transitividad de un grafo, dado que nosotros vamos a tener componentes fuertemente conexos y que nos dan esa sensación de saber qué tan rápido nosotros podemos comunicar ciertos datos, dado que tenemos esa agrupación de nodos. De igual manera, en aplicaciones un poco más tangibles, nosotros tenemos lo que son los sistemas de recomendación en redes sociales. Dado, digamos, esa medida de qué tan conectados estamos, nosotros podemos empezar a recomendar amigos. Como parte de nosotros pudimos entender de que el conteo de triángulos puede darse como una primitiva que nos permitirá luego contar estructuras más complejas. De igual manera, nosotros en los conteos de extensiones teníamos lo que era contar los caminos diferentes en las redes que contuvieran dos nodos específicos. Aquí tenemos los nodos rojos. Esto nos da una medida, nos da una sensación de nuestra red, el diseño de nuestra red, qué tan tolerante es a fallos. Debido a que si nosotros presentamos un fallo, nosotros sabemos de que van a existir caminos diferentes que tienen accesibilidad a nodos específicos que son de nuestro interés. Y pues con eso nosotros podemos empezar a construir lógicas más complejas, como lógicas de enrutamiento, y poder saber por dónde enrutar los datos de acuerdo a cuál es la redundancia que nosotros tenemos en caso de algún fallo. Y pues eso sería todo. Gracias.